preguntas antes de comenzar. A ver si alguien levanta la mano. ¿Creen que los 10 mandamientos son vigentes para nosotros? ¿Sí? ¿Ok? ¿Creen que es algo que solo fue específico para el pueblo de Israel y no para nosotros? Después de que Jesucristo vino a esta tierra y cumplió la ley moral ya no es necesaria cumplirla. O podemos decir, eso fue del Antiguo Testamento. Pero es importante que nosotros podamos aprender algunas cosas que son importantes, porque aunque hay diferentes posturas, quiero que hoy tenga una postura totalmente bíblica con respecto a la ley en el Antiguo Testamento. Y lo primero que quiero decirle que en el Antiguo Testamento encontramos una división en toda la ley de 3 aspectos de la misma ley. No son leyes diferentes, es una ley que tiene diferentes caras y que esta está dividida en 3 leyes: ley ceremonial, ley moral y ley civil. El Antiguo Testamento está dividido en ley moral, ley ceremonial y ley civil. Y quiero llamar tu atención a esto porque es importante entender que hay partes de la ley que nosotros ya no nos compete, pero quiero aclarar ciertas cosas. Y vamos a tocar el primer punto, que se habla de la ley ceremonial. La ley ceremonial acerca de todos los sacrificios es claro que apuntaban a Cristo. Cuando Cristo viene a morir en la cruz, vemos que esa sombra de los sacrificios se cumple en Cristo. Por eso es importante entender que la ley ceremonial ya no es aplicable para nosotros. Pero vamos a leerlo un poquito más. En Hebreos 7:27 dice que Cristo se entregó una sola vez y para siempre. Es decir, ya no hay más sacrificios. En Cristo se cumplió todo. La ley ceremonial no está abolida en cuanto a su efecto, sino en cuanto a su uso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no vamos a sacrificar nada. No es necesario traer animales, no es necesario hacer ese proceso ceremonial. En cuanto a su práctica, ya eso para nosotros no aplica, hermanos. Está completamente terminada la obra cuando Jesucristo dijo: consumado es. El Cordero entregó su vida y la ley ceremonial ya no es parte, ya no es algo que el cristiano debe practicar. Sin embargo, es importante entender que todos estos sacrificios apuntaban a Cristo. Sin embargo, la ley ceremonial ya no debe ser más practicada, sino estudiada, porque en la ley ceremonial nosotros aprendemos sobre la obra redentora de Cristo, sobre la obra salvífica de Cristo, y esto no podemos decir que ya no podemos estudiarla, porque en la ley ceremonial, en todas esas prefiguraciones, nosotros aprendemos acerca de Cristo. Es inapropiado decir que como ya no practicamos la ley ceremonial, la vamos a desechar en conocimiento. Tenemos que aprender, porque cuando enseñé acerca del tabernáculo y todo el proceso del sacrificio, recuerden que todo eso está lleno de figuras de Cristo. ¿Saben qué es una figura de Cristo, verdad? ¿Qué es? Algo que ¿qué? ¿Ok? Entonces todo el tabernáculo, los colores, las prácticas, el lavacro en la entrada, el velo, o sea, todo apunta a Cristo, y es importante conocerlo. No podemos decir que podemos desechar este conocimiento, ¿verdad? En práctica esto termina para nosotros, pero no en desechar lo que la palabra dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Por eso no podemos decir, yo ya no, podemos decir con seguridad, la ley ceremonial para el cristiano actual ya no tiene validez en el sentido de práctica. Ya no vamos a hacer sacrificios. Es claro que ya se hizo un sacrificio y una sola vez,
pero en el sentido de que tú y yo tenemos que conocerla, es apropiado, es correcto conocer lo que la ley ceremonial nos enseña y tiene muchas aplicaciones actuales. No vamos a desecharla. Todo Levítico 21 habla de cómo los sacerdotes tenían que vestirse, cómo tenían que entrar al altar, cómo tenían que, o sea, todo el proceso ceremonial siempre tiene una aplicación cuando contextualizamos. Contextualizar significa que yo traigo una enseñanza del Antiguo Testamento y le doy una aplicación en nuestra vida actual. Toda la escritura debemos contextualizarla cuando hablamos de aplicaciones. No está desechada en cuestión de su efecto, pero sí en cuestión de su práctica. ¿Sale? ¿Eso es claro? Es la más fácil de decir que ya no tiene uso en nuestra actualidad, porque ya no podemos hacer más sacrificios, porque ya hubo uno solo. Ahí se terminó todos los sacrificios. Pero tenemos la ley judicial o la ley civil, que es la que sigue. La ley civil contenía los preceptos para el gobierno de la nación de Israel y aparece dispersa a lo largo de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Se refiere a cuestiones como la propiedad, los límites, votos matrimoniales, transacciones comerciales. El propósito era regular la sociedad y ayudar a quienes ocupaban cargos de mediación para resolver disputas, determinar delitos e imponer castigos. La ley judicial o la ley civil que se le dio al pueblo de Israel tiene ciertas prácticas que nosotros no tenemos. Recuerden que tenemos que entender que esta ley se da en una cultura en particular, en un tiempo en particular. No vamos a Éxodo 21:37 para ver solamente un ejemplo. Pero nosotros no podemos aplicar la ley civil para nosotros, porque el contexto, estamos hablando de un tiempo totalmente diferente. Sin embargo, lo que la ley judicial o la ley civil buscaba era equidad de justicia, era justicia. Ahora yo les pregunto, en cuestión de justicia, ¿será que eso cambia? ¿Será que hoy nosotros no buscamos una equidad de justicia a la luz de la Escritura? Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que nosotros no tenemos las costumbres que el pueblo de Israel tenía. Éxodo 21:37. 21:36. A ver, perdón. ¿Qué dice el versículo? Esta práctica de la ley civil, ¿estamos de acuerdo que nosotros no hacemos esto? ¿Quién tiene un buey en su casa? ¿Quién tiene? No. Pero, ¿de qué me sirve a mí conocer esto? Cuando tú vas al Nuevo Testamento y encuentras algunas enseñanzas donde Zaqueo le dice a Jesús que él va a devolver 4 tantos más, 5 tintos más de lo que él había tomado. Entonces usted entiende que Zaqueo está aplicando la ley. Y eso usted le va a dar una mejor interpretación de la palabra. No va a acabar diciendo que Zaqueo no se dijo algo que sea incoherente. ¿Y por qué Zaqueo decidió entregar 4 tantos más? Decidió entregar 4 tantos más porque la ley así lo decía. Entonces, ¿para qué nos sirve a mí conocer estas leyes judiciales? Para una mejor interpretación bíblica del Nuevo Testamento. Así no vamos a decir cosas que no tienen sentido o cosas equivocadas. Cuando Jesús le llevan esa mujer adúltera que es encontrada en el acto, dice que llegan los fariseos y avientan a la mujer, la traen en la presencia de Jesús. La ley decía que cuando alguien era encontrado en adulterio tenían que llevar a los dos, no solamente a uno. Entonces allí hubo algo que no estuvo bien. Allí hubo algo que estos líderes religiosos no cumplieron. Se pasaron por el arco del triunfo la ley, porque ellos tenían que haber, de acuerdo a la ley,
llevar al hombre y llevar a la mujer, pero solo llevaron a la mujer. Ah, condenados religiosos. ¿Para qué me sirve a mí conocer esto? Precisamente para esto, para que cuando yo enseñe el Nuevo Testamento yo le dé una interpretación correcta, porque ahí rompieron la ley. Incluso en el juicio de Jesús se pasaron muchas leyes también. Violaron muchas leyes los líderes religiosos. ¿Para qué me sirve conocer esto? Por supuesto que me sirve y tengo que conocerlo, porque en el Nuevo Testamento me encuentro con prácticas de la ley que es necesario que yo conozca el contexto original para darle una interpretación correcta y no decir una tontería. En práctica, nosotros no somos el pueblo de Israel, no vamos a adoptar sus costumbres. Que esto es un problema que pasa hoy, ¿no? Muchas iglesias cristianas se judaizan, vuelven a las prácticas judías. Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no se conoce la escritura y porque se da una mala interpretación de la palabra. Por eso muchas iglesias comienzan a hacer las festividades judías cuando eso, hermano, no nos compete. Ley ceremonial, ley judicial, y vamos con la ley moral, que es la última. La ley moral se centraba en el comportamiento y las relaciones entre los seres humanos y Dios. El primer conjunto de leyes morales fueron ¿qué? Los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos que vamos a estudiar hoy siguen vigentes. Y tengo algunas cosas que decirle con respecto a los 10 mandamientos, porque muchas personas pueden cuestionar por qué van a enseñar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están plasmados todos en el Nuevo Testamento, todos, sin excepción. Jesús los resume a 2, pero esos 2 contienen los 10. Y todo el Nuevo Testamento, en diferentes pasajes, en diferentes versículos, usted va a ver de manera clara cómo algunos mandamientos literalmente se transponen en el Nuevo Testamento y dicen lo mismo: no cometerás adulterio. Jesús lo dijo, eso estaba en el Antiguo, eso está en el Nuevo Testamento. Pero hay mandamientos del Antiguo Testamento que están implícitos en el Nuevo Testamento. Ahí están. Y sobre los 10 mandamientos vamos a lo siguiente. Esos usted los va a encontrar en Éxodo 21 del 1 al 17 y los encontramos en Deuteronomio nuevamente cuando se repite la ley al pueblo de Israel. De hecho, la palabra Deuteronomio significa repetición. Y de los 10 mandamientos encontramos se dividen en dos propósitos. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación y la conducta del hombre con Dios. Los primeros 4. Y los siguientes 6 hablan de nuestra conducta con el prójimo. Y ponga atención, porque subrayo Dios y prójimo. Porque cuando nos vamos al Nuevo Testamento y Jesús resume todos los mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Jesús los resume, pero están ahí. Por eso subrayé esas 2 palabras. Es importante que usted entienda esta división, porque unas apuntan hacia Dios y unas apuntan hacia el hombre, nuestra relación con el prójimo. Y quiero decir algunas afirmaciones con respecto a la ley. Y vamos a la siguiente. Lo primero que tengo que decir de la ley de Dios es que no es la ley de Moisés. En la palabra dice ley de Moisés, el decálogo, las tablas, pero tenemos que tener claro que la ley vino de Dios y Dios se la da a Moisés para darla. Aunque nosotros en el texto encontramos que lo conocemos como la ley de Moisés, la afirmación correcta es decir que es la ley dada por Dios a Moisés, pero no es la ley de Moisés, ¿sí me entienden? O sea, no es su ley, es la ley de Dios dada a Moisés. Y eso hay que tenerlo claro, porque esto viene de parte de Dios al hombre. Fue dada primeramente a Israel, pero también aplica para nosotros a nosotros y a la humanidad. Los 10 mandamientos fueron dados de manera inicial al pueblo de Israel de manera particular, pero al ser una ley moral en la cual todos estamos involucrados, porque todos tenemos un discernimiento del bien y del mal, y en base a eso nosotros actuamos, la ley moral es aplicable y vigente para este tiempo y en todos los tiempos. No está abolida.
Y vamos a ver más adelante qué se refiere Jesús cuando dice que Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Pero la ley de manera inicial fue dada al pueblo de Israel, es para nosotros y es para toda la humanidad. Número 3, los mandamientos son un código moral, ético, que afecta a la conducta del hombre con respecto a Dios y con respecto a su prójimo. Cuando me refiero a moral y ético, se refiere a la forma en que yo me conduzco, a la forma que yo actúo, a la forma que yo pienso. Eso se refiere a la ética o a la moral. Los 10 mandamientos no son una puerta a la salvación eterna. Tenemos que tener cuidado o entender, más bien dicho, que obedecer los mandamientos de Dios no nos da salvación eterna. No son una puerta para decir yo al obedecer los 10 mandamientos voy a obtener la vida eterna. Porque la vida eterna se obtiene ¿por qué? Por gracia y por fe en Jesucristo. Porque alguien puede decir, pues yo obedezco los 10 mandamientos. De hecho, hubo un joven rico que le dijo a Jesús eso, ¿no? Yo los obedezco. Dice, pero estás perdido porque amas más las riquezas. Porque tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Gálatas 3:11, a ver quién lo busca por ahí, o si lo ponen aquí. Los 10 mandamientos no son una puerta a la salvación o a la vida eterna. Por yo cumplir los mandamientos, dice, ahí está muy claro. Y que por la ley ninguno, ¿qué? Se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Eso no está diciendo que no busquemos obedecerlos. Está diciendo que por la ley no podemos tener acceso a la vida eterna. Está aclarando, y es un punto que tenemos que tener muy en claro como cristianos. Los mandamientos están plasmados en el Nuevo Testamento. No quise traer todos los versículos porque son muchos, pero de verdad, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos los 10 mandamientos, en unos de manera muy clara, en unos con otras palabras, pero el mandamiento está, ahí está. Y es importante saber que está presente, que están en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos o la ley nos sirve para mostrar nuestra condición de pecado, Romanos 7:7. Y eso es importante también entenderlo, que los mandamientos fueron dados para que el pueblo de Israel se viera a la luz de lo moral y su pecado fuera descubierto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Para qué sirve la ley o los mandamientos morales? Para darnos cuenta qué pecado tenemos. Te abre el telón y te dice, tú tienes adulterio, tú codicias, tú tienes otro Dios que yo no soy. Entonces la ley o los mandamientos morales son para revelar o para darnos cuenta o nos muestran que estamos en pecado. ¿Será que es importante la ley moral o los mandamientos? Por supuesto. No solamente son importantes, es pecado no cumplirlos. Aunque en el Nuevo Testamento también la Biblia dice en el libro de Romanos que nadie puede cumplir la ley. Y dice que si uno faltaba en un mandamiento, ¿faltabas qué? A toda la ley. ¿Qué implica esto? Que yo no voy a obedecer. Sí tengo que obedecer, pero recuerde que estamos en un tiempo de gracia. Y quiero decir algunas palabras que considero importantes. Aunque en el Nuevo Testamento Jesús resume todos los mandamientos en 2, eso no significa que estamos libres de no obedecer los mandamientos morales, que evidentemente están plasmados en el Nuevo Testamento. Es decir, la obra redentora de Cristo no vino a quitar en el hombre la responsabilidad moral de cumplir los 10 mandamientos o la ley moral. La dispensación de la gracia no abolió la ley moral, porque no habrá momento en que no cumplir con ella sea un pecado. ¿Sí me entienden? El tiempo de la gracia no cancela la moralidad del hombre. ¿Están de acuerdo? Seguimos teniendo un sentido de lo bueno y un sentido de lo malo.
Eso no ha cambiado, no fue diferente para el pueblo de Israel y no es diferente para nosotros. Seguimos pecando, seguimos teniendo una conciencia entre lo bueno y lo malo. La ley moral es necesaria para nosotros. ¿Qué podemos decir a manera de resumen? Que la ley ceremonial ya no se practica. La ley judicial en el contexto de los israelitas fue para cierto tipo de convivencia y prácticas, pero la ley judicial que buscaba la igualdad de justicia, esa sigue siendo la misma, porque no podemos decir, bueno, pues cada quien que haga lo que quiera. No, la justicia de Dios sigue vigente, ¿estamos de acuerdo? Pero ya no practicamos las prácticas que hacían los israelitas, ¿o sí? ¿No, verdad? En cierta manera ya no se practica esas prácticas, pero la ley judicial o civil en cuestión de igualdad de justicia sigue vigente. ¿Sí es claro? Y la ley moral, totalmente puedo decir con seguridad a la luz de la Biblia, que esta ley moral de la cual el Antiguo Testamento fue plasmada en los 10 mandamientos sigue totalmente vigente. Por eso nos hemos dado la tarea de poder estudiar, escudriñar cada uno de los mandamientos. Porque aunque están en el Antiguo Testamento, los mandamientos siguen vigentes y siguen presentes. Pero yo no quería comenzar antes sin que usted tuviera una referencia, una base, un fundamento, para que usted entienda el por qué nosotros vamos a estudiar estos mandamientos. Porque hay personas que yo conozco que literalmente dicen, todo eso del Antiguo Testamento no tiene nada que ver conmigo. Equivocados. ¿Por qué equivocados? Porque no le están dando una interpretación correcta. No se están poniendo a escudriñar para saber si eso es verdad. Y la realidad es que los mandamientos están vigentes y necesitamos que nosotros podamos poner atención. Y quiero que leamos un versículo, hermanos, para poder cerrar esto. Pásame a la siguiente, por favor, la última que tengo aquí. Esta. La ley moral de los 10 mandamientos es una expresión del carácter de Dios, del carácter de Dios, del carácter santo, del carácter justo. En la ley se representa el carácter de Dios y es importante que entendamos esto, porque el carácter y los atributos de Dios siguen vigentes. No podemos decir la ley ya no es para mí en cierto sentido o en cierta cara de la ley, ¿sí me entienden? No, pues si ya la ley para mí no es. Sí, en ciertas cosas no, pero en practicidad sí. ¿Sí me entiende? Dice, una expresión de su voluntad. La ley moral es la encarnación de dos grandes principios, el amor hacia nuestro Dios y el amor hacia el prójimo. Por eso Jesús la resume en esto, pero en esto está incluyendo todo. Está presente todo. Y quiero que veamos cuál es el propósito de Dios acerca de la ley. Jeremías 31:33 dice, salud. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y ya no seré ellos por Dios, ellos me serán mi pueblo. ¿Dónde quiere que Dios tengamos la ley? Aquí y aquí. ¿Está de acuerdo que usted y yo podemos cambiar de conducta sin cambiar de corazón y de mente? Hay personas que le dicen, pórtate de cierta manera y pueden comportarse, pero en su corazón seguir sintiendo lo mismo. El problema del hombre en la tierra no es su conducta, es su corazón. Porque lo que Jesús quiere que el hombre cambie es su corazón. Puedes cambiar tu conducta sin cambiar tu corazón. Puedo modificar o alterar la conducta de un niño sin cambiar su corazón. ¿Estás de acuerdo? Y eso lo dice en Jeremías. Ahora vamos a otro pasaje para ver cómo esto está aquí plasmado. Hebreos 10, 16, 18. ¿Qué dice ahí? Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Esta es una carta escrita a los hebreos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Nuevo Testamento, donde a través de la palabra se vuelve a ratificar lo mismo. La ley de Dios, Dios quiere que la tengamos aquí en el corazón y aquí en la mente, porque si tú y yo la tenemos dentro, entonces la vamos a llevar hacia afuera. En muchos lugares donde las personas tienen ciertas adicciones, cambian lo externo, pero no cambian lo interno. Por eso vuelven a lo mismo. Cambian conductas, pero no renuevan el corazón. Y eso solamente puede ser hecho a través de la palabra de Dios. Por eso las personas están bien 3 meses y vuelven a lo mismo a los 4. Por eso las personas duran 5 meses en cierta abstinencia y vuelven a caer, porque lo que hicieron o trataron de hacer es cambiar su conducta, no su corazón. Y lo único que cambia el corazón del ser humano es el Espíritu Santo haciendo su obra dentro de nosotros. Eso cambia la conducta. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, tenemos que aprender el día de hoy que lo que Dios pide en nosotros no es que solamente memoricemos la ley o la Biblia, que no solamente te aprendas versículos o no solamente seas un buen predicador, alguien que interpreta correctamente. Eso no es todo, eso es un poquito de lo mucho. Lo que Dios quiere que la ley, que su palabra en general esté dentro de nosotros, porque eso nos va a cambiar. Fuera no sirve. Hay que meterla dentro de nuestra vida. Entonces ahí sí va a tener un cambio y un efecto que va a ser incuestionable. Yo necesito la palabra de Dios no solamente fuera de mi vida, la necesito dentro de mi corazón, porque la palabra de Dios dice que cuando Pedro predicó en su primer sermón, dice que los corazones fueron compungidos, y esa palabra compungir en el griego es una palabra que dice que fueron punzados, cortados por dentro, y que la palabra está tan adentro que él no les dijo, ¿quieren aceptar a Cristo? No, porque la palabra tiene efecto, y cuando ellos oyeron la palabra fueron redarguidos por el Espíritu Santo y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para tener a Jesús la salvación? Y esto es lo que hace la palabra. Toda cosa que no sea la palabra no va a producir un cambio interno tan profundo como lo hace la escritura. Por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos, porque la palabra hace algo que no hace la palabra del hombre, que es penetrar el corazón y cambiarlo desde adentro. Y los mandamientos son esto para nosotros. Los mandamientos nos van a confrontar con ciertas cosas, porque ahora no solamente es adulterio acostarte con otra mujer, es adulterio desearla en tu corazón. Ay. Y adulteramos. Y Dios nos va a confrontar con los 10 mandamientos, hermano. Desde el que predica hasta los que escuchan. Dios nos confronta. Y qué bueno que Dios nos confronta, porque cuando Dios te confronta, Dios te transforma. Gloria a Dios, ¿no? Dios te confronta, pero no te deja confrontado y regañado. Dios te transforma en esa confrontación. Y damos gracias a Dios porque la palabra siempre tendrá un efecto que tiene que cambiar la vida del hombre. Y esto es solamente una introducción. La semana que viene vamos a comenzar con el primer mandamiento y vamos a ir analizando uno por uno. Espero que esta pequeña panorama general de la ley pudiera extenderme mucho más para hablar sobre la ley y este tiempo del antiguo pacto y nuevo pacto, pero creo que este es un fundamento sencillo que pueden aprender. ¿Sí lo entendieron? ¿Fue claro? ¿Fue muy sencillo? Y entendemos por qué. Si alguien te pregunta, ¿tú por qué vas a ver los 10 mandamientos? Usted tiene que ser capaz de decir por qué. Si alguien en la calle te dice, o tú le dices, no, voy a ir al ayuno, y que, vamos a estudiar los 10 mandamientos, y alguien te dice, pero eso es del Antiguo Testamento, eso ya no aplica a nosotros, usted tiene que dar una explicación. ¿Por qué sí? Porque si no, hermano, usted tiene que, Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe cuando alguien lo demande.
¿Está preparado? Si alguien le pregunta por qué cree en Cristo, por qué ora, ¿está preparado si alguien le pregunta eso, hermano? Si no está preparado, hermano, tenemos que tener cuidado, porque usted va a acabar diciendo cosas que la Biblia no dice. Y por eso se hacen las herejías, porque la gente no está preparada para defender su fe, para decir por qué yo he depositado mi fe en Cristo y por qué no la deposité en el Buda, por qué no la deposité en los mormones, por qué no deposité mi fe en la Virgen. Usted tiene que estar preparado para saber por qué cree en Jesús. Ese es un desafío que tiene que aceptar y tiene que darse a la tarea de escudriñar la palabra. Y si usted dice, yo no estoy preparado, pues vamos a estudiar juntos ese tema, porque es necesario que usted esté listo para que cuando alguien, bueno, ¿tú por qué eres cristiano? ¿O por qué eres religioso? ¿No le han dicho que es religioso? A ver, si usted eres religioso, ¿no? Bueno, pues hay que empezar a explicar a las personas por qué yo decidí seguir a Cristo. Pónganse de pie, hermano. Y esta mañana quiero que cerremos este tiempo diciéndole al Señor en oración que le dé entendimiento para lo que vamos a ver, pero sobre todo que la palabra, que es la ley de Dios, Dios la ponga en mi mente y en mi corazón. Amén. Terminemos este tiempo.